Rusia está al borde de un colapso y la gente ahora está lanzando una guerra contra el régimen. Nosotros, Вы этом подумали, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал! hemos visto demandas para que Vladimir Putin renuncie muchas veces. Hemos visto levantamientos contra el régimen desde San Petersburgo hasta los funcionarios de la ciudad de Moscú, desde generales de alto rango hasta el parlamento. Te hemos dicho Putin 10 veces. El primer trimestre fue un completo desastre. Pero eran personas desde dentro del Estado, y el sistema los aplastó de inmediato. Pero ahora los gritos de renuncia y ya basta han tomado las calles y lanzado una guerra contra el régimen y Putin. Y esto lo cambia todo porque en el momento en que las masas leales rusas exijan la dimisión de Putin, y esto se convierta en una norma diaria, los pasos de la Revolución Rusa de 1917 ya han comenzado a resonar. El ejemplo más sorprendente de esto provino de la región de Samara. El 30 de abril, un video que explotó en las redes sociales mostró a mujeres rusas colocándose directamente frente a las cámaras y desatando una ira sin precedentes contra el líder ruso. Nos están enviando a garajes llenos de gasolina y coches. Nos están empujando a estos sótanos y estoy profundamente convencido de que todos, empezando por el presidente, deben ser destituidos de sus cargos. Las mujeres están nombrando a Putin directamente, diciéndole «vete a vivir al sótano» y exigiendo abiertamente la dimisión del presidente. En Rusia, una crítica tan explícita y grabada en cámara es extremadamente rara. Esto fue una clara indicación de que el pueblo había declarado abiertamente la guerra al régimen. En realidad, las demandas del pueblo eran muy básicas: seguridad, ingresos suficientes para sobrevivir y paz. Pero a medida que la economía rusa entraba en una grave caída libre, las instituciones estatales se habían vuelto incapaces de satisfacer incluso las necesidades sociales más básicas. La guerra había llegado ahora a las ventanas de los ciudadanos rusos comunes en toda su brutal realidad. Cuando la gente comenzó a pasar su vida diaria con miedo a la muerte, en refugios improvisados e inundados, su paciencia se agotó. Mira, en esos mismos días, un ciudadano ruso de Tuapse se levantaba en las redes sociales, cuestionando dramáticamente al régimen de Putin. No tengo miedo de la OTAN en este momento. Es salir de casa lo que me asusta. Las sirenas están sonando. Está lloviendo petróleo y no se puede ver el sol a través del humo. Es prácticamente exactamente como imaginé el brillante futuro bajo el liderazgo de nuestro gobierno. La refinería de Tuapse había sido atacada por cuarta vez en 2 semanas, incluyendo el 1 de mayo de 2026. La ciudad estaba atrapada entre la seguridad y el desastre ecológico, y el régimen había estado en silencio durante días. Y mira, volvamos a ese video escalofriante de Samara. La mujer con la chaqueta negra desafía directamente: ¿Dónde está nuestro refugio? Dime, ¿por qué nos estás poniendo en el sótano? Vaya, señor Putin, al sótano usted mismo. Esta es la cara más desnuda de la actitud indiferente y humillante del régimen hacia su propio pueblo. Para ellos, esto no es simplemente una cuestión de refugios inadecuados. Es negligencia deliberada y un crimen de principio a fin. El mecanismo estatal ya se había colapsado mucho antes de que se tomara la decisión de guerra, pero los funcionarios miraron hacia otro lado. No prever que la guerra se extendería al suelo ruso una vez que comenzara la operación o ser sorprendidos sin preparación fue pura estupidez. Dejar a la gente tan indefensa ya no es un simple error, se ve como un crimen abierto. Por eso las mujeres están presentando la demanda más dura. Empezando por el presidente, todos los gobernadores, alcaldes, toda la cadena administrativa debe ser removida de inmediato. Deben renunciar. Están arrojando la realidad de «estamos muriendo aquí» en sus caras y declarando abiertamente que nadie volverá a silenciar sus voces. Estas palabras van mucho más allá de una queja ordinaria. Son una de las objeciones más poderosas que muestran que la paciencia del pueblo con el régimen ha estallado y la voz de basta ha descendido a las calles. Además, el pueblo ruso no está solo en su crítica en esta guerra que han lanzado contra el régimen. La famosa influencer rusa, Victoria Bonia, se dirigió directamente a Putin en un video de 18 minutos en Instagram. Ella dijo: «La gente te tiene miedo. Los gobernadores no están diciendo la verdad. La economía y las restricciones de Internet son un desastre». Y añadió: «Entre tú y nosotros, la gente común, hay un muro enorme y grueso». El video se volvió viral con millones de vistas, pero la crítica no se limitó a los influencers de las redes sociales. Se extendió a las instituciones estatales oficiales y los consejos regionales. Las objeciones que surgen en los pasillos parlamentarios ya no se susurran a puerta cerrada. El 22 de abril, un diputado de la Duma se dirigió directamente a Putin. «Te hemos dicho Putin 10 veces, la economía está destinada a colapsar.
El primer trimestre fue un completo desastre. Si no tomas medidas inmediatas, financieras, económicas y de otro tipo, en otoño enfrentaremos lo que sucedió en 1917. 1917. En el cuarto año de la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico habían llevado a la Revolución de Febrero. Un diputado de la Duma que establece este paralelo no es algo aleatorio. Esta es una alarma que proviene desde dentro del sistema. De hecho, las raíces de estos audaces estallidos son mucho más profundas y son de naturaleza estructural. La chispa de este valor se encendió meses antes en la ciudad natal de Putin, San Petersburgo, en el Consejo Municipal de Smolenskoye. Este consejo local fue más allá de la mera crítica política. Presentó una petición oficial a la Duma estatal rompiendo el mayor tabú de Rusia. Exigieron la destitución de Putin del cargo por cargos de traición por la guerra en Ucrania. Además, estos miembros del Consejo no recurrieron a consignas emocionales. Presentaron 4 argumentos fundamentales basados en la propia constitución del régimen. Estos argumentos fueron la destrucción del ejército, la catástrofe demográfica, el colapso económico y la derrota estratégica. Sabían que la Duma nunca juzgaría a Putin. Su objetivo era encender una antorcha en la oscuridad y se dicta. La verdadera crisis detrás de esta reacción es la quiebra masiva de la infraestructura de defensa civil del Estado. Según informes actuales publicados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, el 67% de los refugios de defensa civil en toda Rusia son inutilizables. Datos geolocalizados del campo y canales locales de Telegram documentan que una parte significativa de los refugios en Tartaristán, Belgorod e incluso en las afueras de Moscú han sido cerrados con candados oxidados. Aquellos que están abiertos están inundados con aguas residuales o subterráneas debido a fallos en la infraestructura, sistemas de tuberías corroídas y años de abandono. Los esfuerzos para modernizar el sistema de alerta han encontrado retrasos y no se espera que se completen antes del año 2028. Así que la situación es esta. Drones ucranianos están llegando al interior de Rusia. Las sirenas están sonando. Las fábricas están ardiendo. Pero la gente no tiene dónde refugiarse. En medio de esta crisis, el hecho de que las demandas de refugios subterráneos privados de las élites adineradas, burócratas y oligarcas en Moscú y San, el reciente aumento del 140% en San Petersburgo, demuestra la decadencia asimétrica dentro del sistema y cómo la división de clases ha alcanzado una dimensión letal. El colapso sistemático de la red de defensa aérea de Rusia ha transformado esta crisis de refugios de un simple problema de infraestructura en una cuestión directa de vida o muerte para millones. En particular, la completa ineficacia de las baterías S-400, los radares de alerta temprana Nevo SBU y los sistemas de protección de corto alcance Pantsir S-1 contra las tecnologías asimétricas apoyadas por la guerra electrónica de Ucrania ha dejado el frente trasero indefenso. Análisis avanzados occidentales muestran que de 40 a 50 unidades críticas de defensa aérea están siendo eliminadas regularmente cada mes en la línea del frente y más allá de las fronteras. Esta pérdida de equipo pesado ha debilitado el paraguas de defensa alrededor de la capital y ha dejado a las ciudades en el interior prácticamente desnudas frente a enjambres de amenazas desde el cielo. Las sofisticadas operaciones, llevadas a cabo una tras otra por las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania, documentan definitivamente que incluso la geografía de Rusia, a profundidades de 1.500 a 2.000 kilómetros, ya no es un área trasera segura y pacífica. Ahora, incluso los escritores del blog Z que habían estado propagandizando el sistema durante años han llegado al punto en que no pueden negar la realidad actual. El bloguero Z Yevgeny Goldman gritó su desesperación. Estamos arruinados, completamente arruinados. El 80% de mis amigos han cerrado sus negocios. El sistema se ha colapsado. Le están mintiendo a Vladimir Vladimirovich y continúan mintiéndole. El uso de la ironía por parte de Goldman, si el zar supiera, lo arreglaría todo, es el patrón de lamento más antiguo de Rusia. Pero ahora la gente comienza a entender que el zar sabe y simplemente no le importa. La fuerte caída en las tasas de apoyo público también confirma este jaque mate estratégico. Según los datos de BT-SIOM, la aprobación de Putin ha caído al 65.6%, el nivel más bajo desde el inicio de la invasión a Ucrania. La calificación de confianza ha disminuido al 71%, y la caída ha continuado durante 7 semanas consecutivas. Analistas independientes indican que la cifra real podría ser aún más baja, porque en un país autoritario, la gente duda en expresar sus verdaderos pensamientos, incluso en encuestas. El exdiputado y antiguo candidato presidencial Boris Nadezhdin resume este cambio.
La gente está comenzando a entender que hay una conexión directa entre sus problemas diarios, la atención médica, los precios de los alimentos, los problemas de Internet y las políticas de Vladimir Putin. Esta es una nueva situación en Rusia. Durante años, los rusos pensaron, si Putin lo supiera, lo arreglaría. Ahora están comenzando a entender que la fuente del problema es Putin mismo. Y la historia está llena de ejemplos de advertencia. En la Primera Guerra Mundial, la prolongada guerra de trincheras y el colapso económico llevaron a la Revolución de Febrero de 1917. El zar pensaba que su poder era sólido. En unos pocos meses fue derrocado. La guerra de Afganistán había desgastado el sistema soviético durante una década. Incluso sin un levantamiento directo, contribuyó al colapso. La marcha de Prigozhin en 2023 fue de corta duración, pero había demostrado cuán frágil era el sistema. Incluso una fuerza militar paralela marchando hacia Moscú era posible. ¿Sabes lo pobres que nos hemos vuelto todos? Decidí hacer los cálculos esta mañana. Usé solo los datos oficiales de inflación de Rosstat desde principios de 2022 hasta abril de 2026, y resultó ser casi 44%. 44% es lo pobres que nos hemos vuelto. ¿Cuánto se han devaluado nuestros ingresos? Así que si ahora estás ganando 100.000 rublos, es lo mismo que si estuvieras ganando 56.000 rublos a finales de 2021. Ahora pregúntate, ¿cuántos de nosotros hemos aumentado nuestros ingresos en un 44% a lo largo de los años solo para mantenernos igual, solo para poder pagar las mismas cosas que teníamos hace 4 años? Ahora que los trabajadores del sector público se pregunten, ¿cuáles trabajadores del sector público obtuvieron un aumento del 44% en sus salarios por esto? Los analistas dicen que la probabilidad de un levantamiento completo es actualmente baja. Pero incluso si los rusos no pueden lanzar una rebelión masiva, a través de videos de quejas compartidos en las redes sociales, pueden mostrar muy claramente que el descontento y la ira están aumentando. Detrás de la ira de los rusos hay cifras concretas, y estas cifras están destrozando la narrativa de una economía fuerte del Kremlin. Hoy en Rusia, 100.000 rublos equivalen a 56.000 rublos en 2021. En 4 años, los salarios han perdido casi la mitad de su valor. Para mantener el nivel de vida anterior, los salarios habrían necesitado aumentar varias veces, pero no lo hicieron. La reserva laboral ha caído de 7 millones a 4.4 millones en 4 años. Una gran parte de los hombres en edad de trabajar se han unido al ejército o han abandonado el país. Los que quedan han sido redirigidos a la industria de defensa. El 73% de las empresas están experimentando serias carencias de personal, y se necesitan 2 millones de nuevos trabajadores cada año hasta 2030. Pero las fuentes tradicionales, como los trabajadores migrantes de Asia Central, también están disminuyendo. Manufactura, construcción, petróleo y gas, logística, los sectores que forman la columna vertebral económica de cualquier país. Cuando no se encuentran trabajadores en estos sectores, la producción se detiene, las cadenas de suministro se rompen, los proyectos colapsan. La economía de guerra de Rusia en realidad está drenando la sangre de la economía civil. Cada trabajador atraído al sector militar y de defensa con altos salarios está cerrando la puerta de una fábrica o un sitio de construcción. La gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, ha reconocido la gravedad. Una situación así nunca se ha visto en la historia moderna de Rusia, y esta situación está afectando todo el panorama económico. Y el colapso económico no está solo en los números, está en la vida diaria de las personas. En la región de Belgorod, el Fondo de Compensación para Víctimas Civiles se ha agotado por completo. La respuesta dada a una mujer que solicitaba compensación por su coche quemado y su garaje destruido fue breve. No queda dinero en el fondo. La vicegobernadora Olga Medvedeva entregó esta respuesta oficialmente. Anteriormente, se le pidió a un ciudadano que enviara fotos de su vehículo dañado a un canal de Telegram bloqueado, para lo cual primero necesitaba comprar una VPN. Así que el Estado no puede proteger a sus ciudadanos, no puede compensarlos cuando son perjudicados e incluso les impide presentar una reclamación de compensación. Todo esto está llevando la paciencia de la gente al límite y aumentando la presión sobre Putin para que renuncie. Entonces, ¿qué puede hacer Putin? Veamos las opciones y a dónde lleva cada una. Aumentar la represión, el reflejo del Kremlin. Las solicitudes de protesta están siendo rechazadas. La policía está llamando a las puertas de los activistas. Los VPNs están siendo bloqueados. Pero las sociedades bajo presión explotan. La rabia reprimida no desaparece, se acumula. Peskov dice, este es el período en el que estamos, como si fuera una situación temporal. Pero en el 4º año, la palabra temporal ha perdido su credibilidad.
renovar la propaganda, convertir el desfile del Día de la Victoria en una escena de unidad nacional. Pero en esos mismos días, el Internet en Moscú será cortado. Si tu teléfono no funciona durante una celebración de la victoria, lo que se está celebrando comienza a ser cuestionado. Peskov amenaza con que Ucrania tendrá que aceptar condiciones más duras, pero esta retórica ya no puede convencer ni siquiera a su propia gente. Nueva movilización, la opción más peligrosa. La movilización parcial de 2022 había provocado que cientos de miles de rusos huyeran. Con índices de aprobación tan bajos, una segunda movilización podría ser un suicidio político para el Kremlin. En su lugar, están tratando de atraer voluntarios con altos salarios y bonificaciones, pero esto también está robando trabajadores de la economía civil y profundizando la ya crítica crisis de personal. Un ciclo. Llevar trabajadores al frente, cerrar fábricas, colapsa la economía, aumenta el descontento, aplicar más presión y de vuelta al inicio. Represalia militar, lanzando más misiles y drones a Ucrania. Pero la propia red de defensa aérea de Rusia se está desmoronando. Cuando llegue el invierno, toda la capacidad de ataque profundo de Ucrania se dirigirá a la infraestructura energética rusa. Y en ese momento, la promesa de Moscú de no tener cortes de energía se transformará de una broma política en realidad. Aliados. La alianza conocida como el Eje Kring, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, está lanzando un salvavidas a Rusia. Irán y Corea del Norte están proporcionando drones y municiones. China está dando un respiro económico a través de compras de energía. Pero este apoyo no es incondicional. La debilidad interna de Rusia está poniendo nerviosos a sus aliados. China está calculando el riesgo de un aliado inestable, y la debilidad de Rusia está haciendo de Pekín el socio dominante de la alianza. Moscú lo sabe, pero ya no tiene la fuerza para evitarlo. Los ciclos históricos nos muestran que las estructuras imperiales masivas y los regímenes opresivos no hacen gran ruido hacia el exterior justo antes de colapsar. Más bien, se pudren desde dentro durante un largo periodo, se estiran silenciosamente, sus columnas fundamentales se debilitan y finalmente colapsan sobre sí mismos con un pequeño temblor inesperado. Hoy, el frío y familiar espectro de la revolución de 1917 vaga de nuevo, no en los lujosos pasillos de Moscú, sino en la rabia de madres desesperadas abandonadas a sótanos infestados de ratas, en ciudades provinciales cuyas arcas han sido vaciadas, y en el grito silencioso de millones de ciudadanos encarcelados en una mazmorra digital. La enorme máquina industrial militar construida durante años con miles de millones de dólares ya no está triturando los territorios enemigos objetivo. Está triturando sin piedad la propia demografía de Rusia, su propia economía y su propio futuro. La ilusión de invencibilidad e intangibilidad que se había mantenido cuidadosamente durante tanto tiempo ha sido completamente destruida. El sangrado silencioso que había continuado durante mucho tiempo en el vasto patio trasero de Rusia ha crecido ahora a una escala innegable, una hemorragia arterial. El resto del mundo contiene la respiración, observando y esperando la gran fractura final y el colapso inevitable que esta enorme ruina geopolítica fragmentándose desde dentro creará a lo largo de las fallas del mundo. Entonces, ¿crees que esta grieta se convertirá en una fractura o el Kremlin logrará suprimir el descontento una vez más? Comparte en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos. Nuestro video ha llegado a su fin, pero nuestros análisis no terminan aquí. Si desea escuchar los detallados dosieres de PPR Global sobre desarrollos globales en la comodidad de un podcast durante largos viajes por carretera o descansos diurnos, también lo invitamos a nuestro canal de Spotify. Sigue nuestra cuenta de Spotify ahora mismo a través del enlace en la descripción. Y no te quedes atrás en la agenda mundial en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia.